tercero, ya no el medioevo de los ilustrados ni el medioevo de los románticos, sino el medioevo de los clásicos del marxismo, sobre todo Marx, Engels y Lenin. Entonces el medioevo de los marxistas. Cuarto, el medioevo de Nietzsche, sobre todo haciendo alusión al anticristo. Quinto, el medioevo de Foucault. Sexto, el medioevo de Umberto Eco. Si alcanzo, analizaré El nombre de la rosa. Si bien sabemos que es una ficción literaria, pues en toda ficción literaria, quieras o no, hay referencia histórica, y obviamente el espíritu franciscano está recorriendo el nombre de la rosa, sobre todo con el debate sobre la pobreza. Y séptimo, el medioevo de la llamada hoy historia de las mentalidades, en donde hay dos autores franceses a quienes he podido trabajar, Jacques Le Goff y Georges Duby. Es como interpretan estos. Todavía el profesor Le Goff vive, producción pues continua. El profesor Duby murió, pero nos ha dejado una obra inmensa sobre el mundo medieval. Bueno, comencemos. Estoy poniendo mucho. Tranquilo, tranquilo. Comencemos con el medioevo de los ilustrados. Cuando digo ilustrados, es un nombre genérico, o sea, a partir de lo que nosotros hemos llamado Renacimiento, siglos XV y XVI, y lo que nosotros hemos llamado Ilustración, sobre todo los siglos XVII y XVIII, siglo de las luces. ¿Qué comenzó a decirse sobre el mundo medieval? Entonces, digamos así, ¿qué pensaron de la Edad Media los habitantes de los siglos XVI a los siglos XVIII? Y a eso lo voy a llamar genéricamente el mundo de los ilustrados. Vean, con Giorgio Vasari célebre pueblo renacentista que tiene esas vidas de los pintores, arquitectos, etcétera, etcétera, más ilustres, se acuña una expresión con un sentido peyorativo para el mundo medieval. Todo el arte medieval, Vasari lo va a denominar como una expresión que todavía conservamos. Gótico. Pero gótico para Vasari, bueno, ya saben, que es lo godo, lo bárbaro. O sea, lo que ha aniquilado los ideales de la cultura greco-romana. Entonces, todas esas construcciones medievales, todas esas pinturas medievales, todas esas esculturas medievales son góticas, son bárbaras. Arte de godos, arte de bárbaros. Por lo tanto, las producciones medievales, si usted las compara, dice Vasari, con las grandes producciones griegas y romanas, son simple y llanamente una torpeza, una necedad y un sinsentido. Y eso hay que
tirarlo al cajón de la basura, a pesar de que esté ahí andando por todas partes. Una catedral gótica, un monasterio, una pintura medieval, un tríptico medieval, todo lo que ustedes quieran, eso es necedad. Afortunadamente vino el Renacimiento, y con el Renacimiento comenzamos a ver lucecitas en medio de ese túnel vacío que fue la cultura, el gótico medieval. Pero bien, aquí ya aparece desde Vasari, y se llevará hasta sus últimas consecuencias, sobre todo en el siglo de las luces, aparecen tres elementos fundamentales. Primer elemento: el mundo medieval es oscuridad. Segundo elemento: el mundo medieval, en medio de esa oscuridad, es, empleo la expresión que utilizan, sterquilinium, estercolero. O sea, no solo es oscuridad, sino que también es estercolero. Ya a veces en mi clase digo, pues esto es un eufemismo, ya ustedes saben cuál es la expresión más, dijéramos, cotidiana para hablar entre nosotros de estercolero. Para no decirlo en español, digámoslo en francés, c'est la mer. Es eso, es eso. Y además de eso, oscuridad, sterquilinium, excrementos fétidos, etcétera, etcétera, se acuña también esta expresión. Squalor. Squalor es, además de excrementos, y además de excrementos fétidos, o además de heces, squalor es aquello que tiene un olor tan nauseabundo que el solo olerlo le produce a uno vómito. Entonces, la Edad Media es lo que produce vómito. Por eso dicen los ilustrados, ese mundo hay que detenerlo. Hay que ponerle un detergente. Y ese detergente son las luces, es el Renacimiento, es el siglo de las luces. Si ustedes leen el pequeño texto de Kant, obviamente no menciona para nada el mundo medieval, pero si ustedes leen ese pequeño ensayo tan lúcido de Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Kant va a responder: la ilustración, ser ilustrado más que un momento histórico, es una actitud cultural. Y esa actitud cultural es el paso de la minoría de edad a la mayoría de edad. Todos hemos oído ya esa expresión alguna vez. Y en segundo lugar, dice Kant, y cita a Horacio, porque la frase es del célebre poeta latino Horacio: aude sapere, arriésgate a pensar por ti mismo. Así caracteriza Kant el mundo ilustrado. Entonces, el mundo ilustrado es ese paso de la minoría de edad a la mayoría de edad. ¿Y cuándo usted puede de alguna manera decir que ha pasado de la minoría de edad a la mayoría de edad? Cuando se ha atrevido a pensar por usted mismo. A eso Kant lo denomina autonomía. Pues bien, el mundo medieval es para Kant minoría de edad. ¿Por qué es minoría de edad? Porque allí nadie se arriesgó a pensar por sí mismo. ¿Y por qué nadie se arriesgó a pensar por sí mismo? Porque todo dependía del pastor,
todo dependía de la iglesia, todo dependía del Magister Dixit, todo dependía del autoritas. Una pregunta como para contextualizarme, que me estoy perdiendo un poco. Eso es lo que dicen ellos, no lo que realmente pueden pensar los otros. ¿Sí? Los medievales. Exactamente, es lo que se pensaban los ilustrados. Sí, no lo que realmente podía pasar, sino lo que ellos pensaban. Claro, es lo que intentaremos responder en la segunda temática. Eso que nosotros llamamos medievales, ¿qué pensaban de ellos mismos? Pero esto es lo que piensan del siglo XVI al siglo XVIII yo lo he llamado ilustrados, pues podríamos llamar el mundo del Renacimiento y el siglo de las luces. Ya usted vio la inquietud de esto. Si, entre comillas, Francisco de Asís hubiera oído esta interpretación, ¿qué hubiera dicho Francisco de Asís frente a esa interpretación ilustrada? Entonces, estamos en el mundo medieval, en la minoría de edad, en esa minoría de edad, todo es teonomía y no autonomía. Es un mundo atado a la revelación, es un mundo atado al sacerdote, es un mundo atado a la autoridad del maestro, es un mundo atado a la tradición, en donde usted, por estar atado a todo eso, es decir, a lo que Kant denomina teonomía, no puede alcanzar la mayoría de edad y no puede de ninguna manera ser autónomo, arriesgarse a pensar por sí mismo. Todo este contexto, en síntesis, tiene ante sí como dos grandes construcciones medievales que hacían vomitar a los ilustrados. Por una parte, los señores feudales y por otra parte, los señores eclesiásticos. Con todo lo que implica el feudalismo, con todo lo que implica los señores eclesiásticos. De ahí que Voltaire, en una obra que él publica, dijéramos, como algo póstumo de un pensador, Juan Meslier, pero en realidad con seguridad pues era una forma voltairiana de atribuir a otro lo que él estaba pensando, y de alguna manera para que no le cayeran el poder feudal, no realense, y no le cayeran el poder eclesial. Se hizo célebre ese grito de Meslier: ahorquemos al último rey con las tripas del último sacerdote. Esa era, dijéramos, la gran consigna del mundo ilustrado. Entonces, el último rey, todo lo que tiene que ver con el poder feudal, con el último sacerdote, todo lo que tiene que ver con el poder eclesial. Y obviamente ahí a los ilustrados los conmovía, sobre todo, esa institución tan discutida como fue la Inquisición. Eso para ellos era, esa institución era para el mundo ilustrado precisamente aquello que no posibilitaba el ejercicio de la autonomía, y todo, dijéramos, estaba de tal manera atado a la teonomía vía inquisitiva. Arriesgarse a pensar por sí mismo era muy complicado, En síntesis, entonces, el medioevo de los ilustrados es un mundo oscuro, tenebroso, lleno de estercoleros, heces, excrementos, teónomo y no autónomo, y eso hay que detectar, y afortunadamente aparece la ilustración, que bajo ese grito de Meslier, Voltaire, ahorquemos al último rey con las tripas del último sacerdote. Quizás el gran intento de plasmar todo este ideal ilustrado frente a esta manera de ver
el mundo medieval pues fue precisamente la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Universales del hombre. Me queda una duda, doctor Soto. Venimos en el transcurso de la historia, en el siglo VI, IV antes de Cristo, pasando por San Agustín, llegando al siglo XII. Y en todo este tiempo pues hay un desarrollo conceptual del ser humano en la construcción del conocimiento. Entonces los ilustrados, ¿en qué momento tienen como esa iluminación de decir, bueno, tenemos que salir de ese oscurantismo, tenemos que pasar esa autonomía, declarar esa teonomía? ¿Cómo lo plasman desde la visión de esos ilustrados, el desarrollo del conocimiento? Sí, bueno, en síntesis, tres grandes ideas. Primero, la aparición en el horizonte de la cultura del cogito cartesiano con todas sus implicaciones. O sea, cuando en 1637 Descartes produce el discurso del método, aparece ya como elemento clave del ejercicio filosófico y del ejercicio cultural el cogito y no la fe. Yo creo que ese es la primera bisagra que comienza a darle un guarapazo duro al mundo de la teonomía desde las cogitaciones del cogito como eje, dijéramos, no solo de la filosofía sino de la cultura. Entonces, primera gran bisagra, el cogito cartesiano. Segunda gran bisagra, la autonomía kantiana. Pues la he reducido a su mínima expresión, atreverse a pensar por sí